todos, bonjour à tous. Hoy en nuestra primera clase, la première clase, vamos a hablar de los temas generales de pronunciación, del idioma francés y de las vocales. En esta primera unidad vamos a tomar unos primeros contactos con el francés. Les va a servir de introducción para empezar a conocer el idioma. Ese idioma ya lo deben conocer un poco porque deben tener algunas palabras que tienen incorporadas. Las palabras francesas se usan en muchos ámbitos, en el de la cocina, en el del ballet, por ejemplo, también en la decoración, en unos muebles. Ahora se usan mucho palabras francesas, así que deben conocer algunas sin darse cuenta. Yo, siendo nativa, cuando llego y me saludan, la primera cosa que me dicen siempre es oui, oui. Así que asumo que esa palabra oui es una palabra que ya conocen todos sin haberla estudiado. Hoy lo que vamos a ver es que un vocabulario de base y también la pronunciación, que es muy importante en francés. Es una cosa muy característica del idioma. Así que lo primero que vamos a ver ahora es el mundo de la francofonía, la francophonie en français. Esa palabra designa todos los países o toda la gente que hable francés. Hay muchos países que tienen el francés como idioma oficial y cooficial. En total son 29 países. Ustedes ya saben que se habla francés en Francia, en Bélgica, también en Suiza, en Luxemburgo, pero también en otros países más lejos de Europa, como Canadá, por ejemplo. Ahí en Quebec, Montreal, hablan francés. Igualmente, en cada país pueden haber diferencias de pronunciación o de dialecto, algunas palabras distintas, como pasa con el castellano en Sudamérica, por ejemplo. En el español de España es bastante distinto al español de Argentina, tanto como para la pronunciación y para escribirlo. Hay palabras distintas. Así que el francés es el quinto idioma hablado en el mundo. El primero es el mandarino, el segundo el inglés, el tercero el español de ustedes y el cuarto es el árabe y el hindú. El francés se ubica en quinta posición, así que se habla bastante. En total hay 274 millones de personas que hablan francés en el mundo. Y eso es debido a que antes Francia era un país colonizador. En el siglo XIX Francia tenía muchas colonias y más que nada en el continente africano. Así que muchos países africanos, como por ejemplo el Senegal, Malí, Madagascar y otros países, hablan francés, lo tienen como idioma oficial o cooficial, es decir, que a veces se habla otro dialecto, pero el francés es muy importante. Se estudia en las escuelas, por ejemplo, se habla en las instituciones y demás cosas. Así que la gente grande también lo sabe mejor porque se estudia desde hace muchos años el francés como idioma. También se usa mucho en instituciones internacionales de diplomacia, de comercio, de negocios. Para darles una idea, por ejemplo, en la ONU, en la OTAN también se usa el francés. En la Unión Europea, en las instituciones que están basadas en Luxemburgo, también se usa mucho el francés. Y también en el Comité Olímpico de los Juegos Olímpicos, también es el idioma francés que se habla. Bueno, además de hablarse en el continente africano o en las instituciones importantes internacionales, también se habla en Sudamérica. La comunidad más importante de habla francesa está en Uruguay. En esta zona de Sudamérica hay muchas familias que emigraron y entonces se habla mucho francés. También en Internet el francés es muy usado, es un idioma muy contemporáneo y es el cuarto idioma que se usa para las búsquedas mundialmente en Internet. Así que si usan Internet y lo quieren usar en francés, van a encontrar mucho contenido en francés. Ahora también Francia es reconocida para la gastronomía y la enología, eso es lo que le puede interesar. También en el dominio de la hotelería. Por eso se usan palabras francesas, como por ejemplo el cargo de chef es una palabra francesa. El cargo de maître d'hôtel
también es una palabra francesa que ya deben conocer. En el ámbito del turismo, Francia, o París más especialmente, es la destinación más visitada del mundo, la primera destinación. Entonces el turismo es muy importante, todos deben conocer la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe y los monumentos de París. Así que para el turismo francés les va a servir muchísimo, ya que pueden ir a trabajar allá y poder hablar francés va a ser una ventaja muy grande. El país también es famoso por su cultura, como deben saber, su cine, su literatura. Se conocen muchos autores franceses en el mundo, en la literatura clásica. Y yo, siendo una profesora nativa, voy a poder darles esa información a lo largo del cuatrimestre sobre películas para ver, libros para leer franceses si quieren, cortitos y fáciles. También les voy a poder dar información más concreta sobre las costumbres del cotidiano de los franceses, cómo se vive en el país. También cómo se habla, porque tenemos distintos acentos, depende de dónde vivimos, hablamos de manera distinta, como dijimos antes. Es el segundo idioma más estudiado en el mundo, el francés, así que tienen que saber que no están solos estudiándolo y que hay una gran comunidad estudiando francés. Si miran en internet, por ejemplo, pueden encontrar muchísimas páginas con ejercicios, con teoría. Hay muchos videos también que pueden ir usando para complementar su aprendizaje, además del manual que van a tener, de los videos que hacemos acá y también de la plataforma, donde ustedes siempre me van a poder pedir información que sea concreta del cotidiano si quieren, para saber más de la cultura o sobre lo que dimos en clase. Ahora lo que les va a facilitar las cosas es que el francés es un idioma con raíz latina, así que es como el español, el italiano o el portugués, vienen de la misma raíz que es el latín. Eso significa que en francés tenemos las mismas construcciones gramaticales, por ejemplo, que en castellano, las mismas conjugaciones muchas veces, los mismos tiempos verbales, y también hay algunas palabras que por suerte se dicen transparentes. ¿Transparentes por qué? Porque si yo les digo en francés me pueden entender sin saber lo que significaba, porque son muy parecidas, casi iguales, hasta la pronunciación es casi la misma. Para darles algunos ejemplos, tenemos el verbo dormir, que pueden entender todos que significa dormir. También pasa lo mismo con manger, que es más parecido al italiano esta vez, que significa comer, como mangiare en italiano. Otra palabra para darles otro ejemplo, información. Información, todos me entienden que es una información, no es muy difícil, es muy transparente. Si ustedes ya conocen otro idioma latino, como el italiano o cualquier otro, les va a ayudar mucho para hablar francés y para escribirlo, porque ya van a tener alguna idea de cómo se escribe, cómo se pronuncia, qué sentido tiene, y van a poder relacionar los distintos idiomas entre ellos. Siempre es un plus saber otro idioma para arrancar uno nuevo, porque así uno va relacionando y se entiende mejor. Si bien el francés es un idioma latino, como decíamos, la única diferencia que va a tener con los otros idiomas latinos, como el español, el portugués y el italiano, es la pronunciación, la pronunciación. Como se dan cuenta, es muy característica del francés, es más cerrada que los idiomas latinos, que los demás idiomas. También es más monótono, no tiene tantos acentos, tanto ritmo, no parece tan cantante como el español o el italiano. Suena más siempre igual, en el mismo tono. Eso es lo que vamos a ver ahora con una pequeña guía de pronunciación para que vayan aprendiendo y entendiendo también cómo se lee, cómo se pronuncia. Es muy importante si se quieren hacer entender, porque uno que sabe escribir o sabe leer pero que no sabe hablar, no se lo va a entender. La mayor diferencia, lo que tienen que saber con el francés, es que muchas veces se dice que son dos idiomas. El idioma escrito, l'écrit, y el idioma hablado, l'oral. ¿Eso por qué? Porque se escribe con muchas letras, pero que no se pronuncian todas, a la diferencia del castellano, que escriben y pronuncian todas las letras que se escriben. El francés escribe, pero pronuncia, para decirles, la mitad de lo que escribe. No se pronuncian todas las letras.
Eso es muy difícil para una persona que es principiante de entender y meterse en la cabeza, porque hay que practicarlo mucho. Uno tiene la tendencia de pronunciar todo lo que ve, todo lo que lee, y no es así. Hay que agarrar mecanismos que van a venir con la práctica, no se tienen que preocupar. La mayor cosa que se tienen que acordar es que la última letra de una palabra casi nunca se pronuncia. Esa es la regla principal que les va a ayudar mucho para pronunciar correctamente. Casi nunca se pronuncia, acuérdense. Ahora tenemos algunos sonidos que son particulares, que no tienen en el castellano y no tienen equivalencia, no los pueden comparar mucho. Por ejemplo, la R nuestra es muy característica, le R, que viene del fondo de la garganta, no es la R del español. También tenemos le U, que es nuestra U, pero se pronuncia distinta de la U del castellano. Y también, por fin, tenemos las vocales nasales, la an, la an, que son sonidos que no existen en el castellano y van a tener que aprender y practicar. No se tienen que preocupar, lo vuelvo a repetir, con la práctica y mirando bien los videos les va a salir. El video es una herramienta muy importante para el francés, ya que va a ser el único momento que puedan escuchar y hacer el oído sobre la pronunciación. Leer solo la teoría no les va a resultar porque tienen que escuchar y pronunciar para que les salga y para hacerse entender. El primer tema que vamos a ver en esa guía de pronunciación son las vocales, les voyelles. En francés tenemos mucho más vocales que en el español, porque tenemos vocales abiertas, vocales cerradas, vocales nasales y vocales combinadas. Así que son más que el español. La primera vocal que es distinta del español, como les decía, es la U, le U. Para pronunciarla tienen que ubicar la boca como diciendo una U, haciendo U, pero diciendo una I. Ubicar la boca como una U, pero diciendo una I. Se pronuncia U. U. Por ejemplo, voiture. Voiture, con una U. También la palabra tu, que significa tú. Tu. No quiero que lo pronuncien tú, sino tu. Es distinto. Hay una pequeña diferencia, no sé si la notan. Bien, otra vocal que se pronuncia distinta del castellano es la E. La E común que no lleva acento. Esa E se pronuncia E. E. Para pronunciarla bien, tienen que poner la boca como diciendo una O, pero pronunciando una E. Diciendo una O, pero como una E. Entonces suena E. E. Por ejemplo, unas palabras con ese sonido son el yo, se dice je. O el le también. Son dos palabras muy comunes que se usa esa E bien característica, que no tienen en el castellano. Ahora también tenemos distintas formas de E. Tenemos la E sin acento, la que acabo de explicar, que se pronuncia E. Después tenemos la E con acento agudo, l'accent aigu, que se pronuncia E, una E abierta, como la E del español. E. Por ejemplo, la palabra té, que significa té también. Té con acento agudo. Después tenemos un acento que es el grave, l'accent grave. La E con acento grave es una E abierta también, pero que se pronuncia distinta del acento agudo, porque se pronuncia como colocando la boca para decir una A, abriendo la boca, pero diciendo E, y se pronuncia E. Por ejemplo, élève. Esa E con acento grave, l'accent grave, es muy parecida también a la E que tiene el acento circunflejo, l'accent circonflexe. L'accent circonflexe se pronuncia igual que l'accent grave, que el acento grave, E, diciendo una A mezclada con una E. Bien, esas son las vocales que son distintas del castellano. Después tenemos las otras vocales como la A, la I, la O,
que se pronuncian exactamente igual que en el español, no tienen que preocuparse por esas vocales. Lo que sí es distinto, tenemos la Y, que es considerada como una vocal, y la Y se pronuncia, la pronunciamos como una I latina. Así que esa I, como una I latina, Y. Bien, es una vocal, repito. Ahora, como les decía antes, vamos a hablar de las vocales combinadas. ¿Por qué? Dos letras, dos vocales, en vez de sonar cada una, se pueden combinar para armar un sonido nuevo, otro sonido. El primer ejemplo que vamos a ver es la A con la I. A con I, en vez de pronunciarse AI, se pronuncia como si fuera una E abierta. A con I se pronuncia E. Por ejemplo, la palabra maison. Maison, que significa casa, se pronuncia maison. No quiero escuchar maison, sino que maison. Bien, otro ejemplo sería j'aime, el verbo aimer, me gusta. Aime, aimer. A con I suena como una E abierta. Bien, segundo ejemplo de combinación es la O con la I. La O con la I se pronuncia wa. Wa. Par exemple, la palabra voiture. Voiture es un auto. Voiture, uso esa combinación O-I para producir el sonido wa. Lo mismo pasa con otro ejemplo que es el número 3, por ejemplo, se dice trois. Trois. Uso ese R de la garganta, como les contaba, trois, con la combinación O-I. Trois. Otro ejemplo que tengo es la O con U. O con U suena U, como la U del castellano, la U común de ustedes. ¿Se acuerdan que les dije antes que la U nuestra del francés se pronuncia U? Bien, hay una diferencia entre esa U y esa combinación que se pronuncia U. Tiene que sonar, se tiene que escuchar. Un ejemplo muy fácil de esa pronunciación de la O con U es la palabra oui, que significa sí. Esa palabra oui se pronuncia oui, no O-U-I, sino que la O-U se unen para hacer el sonido U. Otro ejemplo que podemos ver es la palabra fou, que significa loco. Fou. Bien, además de eso tenemos una combinación que combina tres letras. La primera letra es E, A, U. Esa E, A, U se combinan para formar el sonido O, como una O común. O. Par exemple, la palabra chapeau. Chapeau. Chapeau significa gorro. Bueno, chapeau. No quiero escuchar chapau. Es chapeau con una O. También la A con U se pronuncia igual como una O. Par exemple, la palabra, le mot taureau. Taureau, que significa un toro. Taureau. Acá usan las dos combinaciones, A-U y E-A-U. Se dan cuenta que se pronuncian igual. Taureau. Bien, y por fin la última combinación que tenemos es la combinación de la E con la U. Como les conté antes, la E es una vocal que se pronuncia E, como diciendo una O, pero diciendo una E, E. Bien, esa combinación de E con U se pronuncia exactamente de la misma manera, como esa E cerrada, E. Por ejemplo, la palabra peu, que significa poco, peu. También otro ejemplo sería la palabra deux, que significa dos, deux. E con U suena E. Bien, ahora que vimos esas combinaciones es muy importante que las practiquen y que las vayan pronunciando para acostumbrarse a usarlas, porque si les doy un texto para leer y me lo leen pronunciando cada vocal distintamente, no lo voy a entender. Muchas veces se dice que los franceses son mala onda y que no quieren entender a la gente que le habla, la gente extranjera. No es así, es solo que si ustedes me pronuncian, por ejemplo, la palabra chapeau, que se escribe con esa combinación E-A-U, si me la pronuncian chapeau, no sé de qué me están hablando, no les entiendo. No es que no quiera entender, sino que no entiendo. Así que es muy importante que lo puedan pronunciar bien y leer bien cuando estén con un texto o algo escrito.
Muy importante. Bien, ahora que vimos todas las vocales, vamos a ver la última vocal que es distinta, que es la vocal nasal, le nasal. Esas vocales nasales también son combinaciones de letras, pero en vez de combinar dos vocales, combino una vocal con una consonante. En este caso se combina con una vocal o con una N o con una M. Por ejemplo, AN es una nasal, AM también. Pasa lo mismo con la E, EM o EN. Lo mismo con la O, con la I y con la U. Esas combinaciones con N o M de vocales son llamadas nasales y esos son sonidos que no existen en el castellano, no tienen equivalente y son los sonidos que son más difíciles de reproducir porque no tienen con qué compararlos, ¿no? Entonces la primera nasal que tenemos es la A con N. Para darles un ejemplo, la palabra tante, tante. Para pronunciar la nasalidad de una vocal, lo que tienen que hacer, un pequeño consejo para que lo practiquen, es poner un dedo debajo de la nariz y sentir que el aire está expulsado por ahí, en vez de expulsarlo por la boca. Se expulsa por la nariz, se exagera la nasalidad de la vocal y se trata de pronunciar lo menos posible la N o la M. Sé que en un principio puede resultar un poco difícil, pero con la práctica se van a acostumbrar y escuchando los videos se van a dar cuenta. Se tiene que pronunciar con la nariz. Bien, así que les decía que la primera vocal es A con N o A con M, suena lo mismo, y se pronuncia en, como la en de sangre, por ejemplo, en. Bien, o también otra palabra que tenemos es bon, que es un banco, bon. Tienen que pronunciar una A nasal tratando de no casi pronunciar la N. Bien. Otra combinación es de la E con N o de la E con M. Por ejemplo, el número 30, 30, 30. Suena como si fuera una A nasal. Esa E con N también, 30. O si no, el otro ejemplo, enfin, enfin. Enfin suena como una A nasal, pero se escribe E con N. Así que tengan mucho cuidado con eso. Otro ejemplo es la I con N o la I con M. Para decir la palabra comercio o local se dice magasin. Magasin. Un. La I con N se pronuncia un. Magasin. También la palabra mañana, por ejemplo, se dice matin. Matin. Mañana, matin. No quiero escuchar matin porque no se pronuncia de esa manera, se pronuncia matin. Bien, y último ejemplo sería de la O con N, que se pronuncia on. Por ejemplo, la palabra mouton. Mouton. Mouton es una oveja. Ustedes ya saben, como vimos, que la combinación de la O con la U suena U. Y ahora saben que la O con N se pronuncia on. Entonces, mouton. También la palabra savon, que es jabón, se dice savon. Es importante tratar de casi no pronunciar la N. Así que bueno, para todas esas nasales, la idea es ir practicándolas usando mucho los videos y vamos a ir pronunciándolas a lo largo de las clases. Terminamos de ver este primer video sobre las nociones principales de la pronunciación. Ahora les invito a que hagan los ejercicios o que se comuniquen conmigo por la plataforma. Por ahí podría atender todas sus dudas y sus preguntas, así que no duden en contactarme por ahí. Muchas gracias y hasta pronto. Au revoir.